El comienzo del viaje. Samuel flotaba en un espacio entre sueños y pesadillas, un limbo donde el tiempo se desdibujaba y las emociones se intensificaban. Se percató de que no estaba solo. Figuras etéreas danzaban a su alrededor, sus rostros ocultos tras velos de niebla. A pesar de la incertidumbre, una sensación de paz lo envolvía como un manto cálido. Recordaba los días soleados en su pequeño pueblo, la risa de sus amigos, la alegría de pedalear al aire libre. Pero todo eso parecía lejano, un eco sutil que apenas podía tocar. A medida que su conciencia se expandía, Samuel sintió que era guiado hacia un sendero de luz resplandeciente. A su alrededor, el aire vibraba con un tono casi musical, como si el universo entero estuviera cantando en armonía. Cada paso que daba lo acercaba más a una presencia poderosa, una luz que emitía un brillo tan intenso que se sentía como si fuera el sol mismo. En su interior, una mezcla de temor y fascinación lo impulsaba a seguir adelante. De repente la luz se dividió, revelando una figura abrumadoramente familiar. Era un hombre de extraordinaria belleza y serena autoridad. Sus ojos, profundos como mares, irradiaban amor y compasión. Samuel, en su vulnerabilidad infantil, sintió una necesidad irrefrenable de acercarse a él. En su corazón sabía que se trataba de Jesús. Samuel, dijo la figura con una voz que resonó en su interior, «Ven, tu viaje apenas comienza». Las palabras reverberaron en su ser, llenándolo de una comprensión profunda. No era un encuentro casual, sino una misión divina que se había desencadenado en su vida por razones que aún no comprendía. A medida que se acercaba, Samuel pudo notar detalles de su entorno. El suelo era como una mezcla de cristal y esmeralda, y cada paso dejaba huellas luminosas. Los árboles que lo rodeaban susurraban secretos antiguos, sus hojas brillaban con una luz que parecía provenir de estrellas lejanas. Era un lugar donde la creación misma parecía surgir de la energía de la vida. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó Samuel, su voz temblando con una mezcla de curiosidad y miedo. Jesús sonrió, una expresión que llenó al niño de tranquilidad. «Has cruzado un umbral, mi querido Samuel. La vida no termina aquí, es solo un capítulo en un libro eterno. Necesito que entiendas lo que significa la fe, el amor y el sacrificio. Hay un mensaje que el mundo necesita escuchar, y tú eres el elegido para transmitirlo». Samuel sintió un escalofrío recorrer su piel al escuchar esas palabras. «¿Yo? Pero soy solo un niño», protestó, su mente llena de imágenes de sus padres y amigos. Temía que jamás los volvería a ver. Pero Jesús lo miró con comprensión, como si pudiera leer sus temores más profundos. «Tu voz es poderosa, Samuel. A veces, los mensajes más significativos vienen de los corazones más jóvenes. Escucha con atención y estarás preparado para el momento adecuado». Antes de que pudiera formular otra pregunta, la luz a su alrededor comenzó a cambiar. Las sombras acechaban, y con ellas venían sus dudas. El entorno se oscureció cobrándose el esplendor del paisaje. Samuel sintió que el miedo se apoderaba de él nuevamente. ¿Qué había atrás de esa oscuridad? ¿Era la luz que había dejado atrás con su accidente, o había algo más aterrador esperando en las sombras? Con el eco de las palabras de Jesús resonando en su corazón, Samuel dio un paso más hacia adelante, decididamente curioso y lleno de determinación. El viaje apenas comenzaba, y en cada latido de su corazón sentía que un nuevo propósito tomaba forma. Un encuentro sobrenatural. Mientras Samuel observaba el resplandor envolvente de las figuras luminosas que lo rodeaban, un torrente de emociones desbordaba su corazón. La presencia de Jesús, tan brillante y cálida, parecía absorber toda la tristeza y el miedo que había acumulado durante su vida. Aquella luz no solo iluminaba el espacio que los rodeaba, sino que también iluminaba las sombras de su alma, revelando partes de sí mismo que había ocultado incluso a su propio reflejo. Las figuras etéreas que danzaban a su alrededor se movían con una gracia sobrenatural, sus rostros serenos y amorosos, emanando una electricidad espiritual que desafiaba la lógica. Samuel podía sentir sus miradas y comprensión, una conexión que penetraba más allá de las palabras. No necesitaba que se presentaran. En su ser sabía que cada uno de ellos había estado con él en sus momentos de mayor soledad, guiando sus pasos, aunque él no lo supiera. Cuando se acercó a Jesús, el mundo material se desvaneció. La preocupación por las trivialidades de su vida, los compromisos y las ataduras que lo mantenían atrapado, se desvanecieron como humo en el aire. En sus ojos, vio un océano de amor, entrega e infinito.
La calma que emanaba era más poderosa que cualquier tormenta que hubiera enfrentado antes. Samuel, habló Jesús con un tono que no era solo sonido, sino una vibración que resonaba en cada fibra de su ser. Tu viaje apenas comienza. Hay verdades que has de descubrir y un mensaje que es esencial compartir. La humanidad necesita recordarse a sí misma quién es y de dónde proviene. Al escuchar esas palabras, una inquietud comenzó a aflorar dentro de Samuel. Era como si una sombra se hubiera deslizándose entre la luz. No podía entender por qué algo tan sublime le provocaba ese leve desasosiego. ¿Era el peso de la responsabilidad lo que lo inquietaba? La idea de convertirse en un mensajero para el mundo, llevando este mensaje profundo de amor y esperanza, lo atemorizaba. Se preguntó si realmente estaba preparado para tal carga. ¿Por qué me elegirías?, se atrevió a preguntar, buscando respuestas en el brillo penetrante de esos ojos amorosos. Soy solo un hombre común. Mis errores son muchos y mis pasiones a menudo han oscurecido mi camino. La sensación de vulnerabilidad lo abrumaba, como si al abrir su corazón estuviese exponiendo no solo sus debilidades, sino también su humanidad. Es precisamente tu humanidad lo que te hace elegible, explicó Jesús, su voz suave envolviendo a Samuel como una manta cálida. A través de tus experiencias, el mundo podrá conocer que incluso en la debilidad, las semillas de la fortaleza pueden florecer. Tus luchas y triunfos serán la luz que guiará a otros. Samuel sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de su ser. Las palabras de Jesús comenzaban a resonar en su mente, como una melodía familiar. Conforme reflexionaba sobre su propia vida, recordó momentos de superación que lo habían moldeado. Cada dolor, cada alegría y cada error pasado forjaban un camino hacia un futuro nuevo. Acepta el llamado, Samuel. El mundo necesita oír tu voz. Lo que llevas dentro de ti, ese mensaje que ha estado aguardando su tiempo, puede ser la luz para muchos. La luz de Jesús se intensificó, y con ella la paz que sentía se entrelazó con la determinación. La inquietud fue transformada en una voluntad inquebrantable. Como un eco que resuena en su alma, comprendió que su viaje no era solo personal, era universal. Era su momento de abrazar su destino y permitir que la luz que había encontrado se esparciera, derramando amor y esperanza en aquellos que aún vagaban en la oscuridad. El mensaje de Jesús. Samuel observó a Jesús con una mezcla de admiración y temor. Cada palabra que el maestro pronunciaba resonaba en su corazón, como un eco de alarmas lejanas. La revelación sobre el estado espiritual de la humanidad era abrumadora. La penumbra que se apoderaba de las almas de las personas parecía inminente y al mismo tiempo tan cercanamente familiar. La debilidad humana, esa propensión a ignorar lo esencial por perseguir lo efímero, se manifestaba en un ciclo interminable de ambición y desilusión. Mientras las ciudades se iluminaban con luces brillantes, la oscuridad del desprecio, la codicia y la indiferencia también se expandía, consumiendo la esencia misma de lo que significaba ser humano. Samuel, mira más allá de lo que se muestra en la superficie, dijo Jesús, su voz suave pero firme. El amor se ha convertido en un término casi olvidado, una rara moneda en un mundo que valora la ostentación y el poder por encima de la compasión. La fe de muchos se ha marchitado, como hojas secas que caen de los árboles en un invierno sin fin. Anhelan, pero no saben a quién. Buscan respuestas en lugares vacíos y sin significado. Samuel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en su pecho. Sabía que este mensaje de advertencia era más que una simple conversación. Era una convocatoria urgente a la acción y al despertar. No debía guardarlo solo para sí mismo. La idea de que su familia y amigos pudieran estar caminando sin rumbo, ajenos a la tormenta que se acercaba, le llenó de inquietud. Como un faro en la oscuridad, sintió la necesidad de ser la luz que pudiera guiar a otros a la verdad. ¿Pero cómo puede uno hacer entender a quienes se han encerrado en sus propias burbujas?, preguntó Samuel, su voz entrecortada por el peso de la duda. ¿Cómo abrir los ojos a aquellos que se han acostumbrado a vivir en la sombra? La mirada de Jesús se profundizó, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y sabiduría. El camino comienza con amor, Samuel. Amor en las pequeñas acciones. Un gesto de bondad puede desatar un efecto dominó. Las palabras pueden herir, pero también pueden sanar. Es en el día a día, en la cotidianidad, donde se encuentra la chispa que puede encender el fuego del cambio. La fe no se trata solo de religión, se trata de la manera en que tratamos a los demás,
de la creencia en la capacidad de cada ser humano para redimirse. Samuel sintió cómo esas palabras penetraban en su ser, revolucionando su forma de ver el mundo y a las personas que lo rodeaban. La necesidad de ser un portador del mensaje se tornó en un llamado a la acción inminente. La conversación se tornó en un torrente de ideas. Imágenes de su familia, amigos y la comunidad que había crecido en torno a él empezaron a fluir. ¿Cómo podía hacer que comprendieran la urgencia? ¿Cómo podía incentivar en ellos la acción antes de que el mundo se hundiera aún más en esa oscuridad? Deberás observar y actuar, continuó Jesús, su voz un susurro que abrazaba el aire. Recuerda que la transformación comienza en el corazón de uno mismo. Si tú cultivas la fe, si tú dejas que el amor guíe tus pasos, otros irán contigo, incluso sin que lo busques. Los corazones se conectan en su deseo de encontrar luz en medio de la penumbra. Ten paciencia y perseverancia. El cambio verdadero toma tiempo. A medida que las palabras del maestro se entrelazaban en su mente, Samuel comprendió que la misión no solo era un llamado de advertencia, sino un viaje hacia la esperanza. Su corazón latía con un nuevo propósito, y mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el alma de un mundo lleno de potencial, él sabía que debía prepararse para el trabajo que lo esperaba. Era momento de compartir el mensaje de transformación que provenía de la verdad suprema. Regreso a la tierra. Los sonidos del hospital fueron al principio opresivos. El pitido constante de las máquinas y el murmullo lejano de otros pacientes formaban una sinfonía caótica que aterrorizaba a Samuel. La luz blanquecina del techo reflejaba su estado mental, confusión, al mismo tiempo que una aguda claridad sobre lo que había dejado atrás. La bruma del cielo que había explorado aún flotaba en su mente, pero ahora se sentía atado a este mundo sombrío, cargado de un propósito que recién comenzaba a entender. Su familia estaba allí, como pilares de piedra, cada uno manifestando preocupación a través de sus gestos y miradas. Su madre, con los ojos rojos y la expresión de alguien que ha llorado más de lo que puede soportar, tomó su mano. El calor de su contacto era un recordatorio tangible de por qué había vuelto. Quizás no era solo un regreso físico, sino una reconexión con parte de su esencia, una esencia que había perdido en su búsqueda de significados más allá de lo inmediato. Samuel intentó articular palabras, pero se quedó atrapado en su garganta, luchando contra la oleada de emociones que lo abrumaban. ¿Dónde estuve? Era la pregunta que buscaba evadir, una pregunta que podría inducir al miedo, no solo en él, sino en todos los que lo rodeaban. Aún así, la visión de aquel mundo celestial, la armonía de colores y la sensación de unidad que había vivido, lo golpearon como un eco persistente. Era como si el propio tiempo le hubiera susurrado secretos sobre la naturaleza de su existencia y su deber hacia aquellos que estaban en la tierra. La voz del doctor interrumpió sus pensamientos, un sonido grave y profesional que parecía llevar consigo la responsabilidad médica de su estado. Samuel, has estado aquí por un tiempo. Tienes que entender que tu cuerpo pasó por una experiencia crítica. Vamos a necesitar que te recuperes. El doctor hablaba, pero las palabras se perdían en el aire como si fueran hojas siendo arrastradas por el viento. Lo que realmente resonaba dentro de él era el imperativo de una misión, una llamada que no podía ignorar. Mientras la luz del día se desvanecía, empezaron a llegar recuerdos de su experiencia celestial. Cada uno de ellos se convertía en una carga, no en forma de dolor, sino de una necesidad urgente de actuar. Y si aquel mundo no solo era un sueño, sino un indicador de lo que la humanidad debía perseguir, un mundo donde la compasión y la comprensión reinaban por encima de todo. Mientras ponderaba esto, una voz interna se levantaba con fuerza, instándole: «Haz algo con esto, haz que valga la pena». Los ojos de su hermana se llenaron de lágrimas cuando por fin su mirada se cruzó con la suya. En ese instante comprendió que su viaje no era solo hacia la recuperación de su cuerpo, sino un renacer de su alma, una responsabilidad repleta de significado. La vida de sus seres queridos, repleta de luchas y alegrías, dependía de su capacidad para conectarse profundamente con los valores que había presenciado. Ya no podría volver a ser el mismo. La experiencia lo había transformado, moldeado su cuerpo y su espíritu de formas que aún no podía entender completamente. A mí esta sensación de responsabilidad lo empujó a buscar respuestas,
a erigirse como un puente entre la belleza que había visto y la dura realidad que enfrentaba. Era momento de abrazar tanto su vulnerabilidad como su fortaleza y permitir que ese viaje comenzara a concretarse en el mundo tangible, donde lo celestial podía encontrarse con lo humano. El conflicto interno. Mientras los días pasaban, Samuel se sentía atrapado en un mar de pensamientos fluctuantes. El eco de lo que había presenciado en su aventura reciente le seguía, resonando en su mente como un tambor insistente. Las imágenes de aquel mundo desconocido se entrelazaban con los ritmos de su vida cotidiana, creando un contraste tan marcado que a veces le resultaba difícil respirar. La escuela, con sus murmullos típicos de adolescentes y profesores, parecía un lugar distante, mientras que sus amigos se perdían en temas triviales que ahora le parecían insignificantes. El silencio en su interior se volvía cada vez más pesado, y las sonrisas en los rostros de quienes lo rodeaban le resultaban ajenas. De vez en cuando un compañero le lanzaba una broma, y Samuel forzaba una risa, pero en el fondo se preguntaba si ellos alguna vez entenderían los matices de lo que él había experimentado. La sensación de ser un extraño entre su propia gente lo oprimía, como si cada interacción estuviera teñida con la incomprensión. Las noches eran las más difíciles. Al cerrar los ojos, las sombras de lo que había visto emergían con intensificación, transformándose en monstruos que creo que estaban al acecho en la penumbra. Se esforzaba por recordar las palabras de Jesús, esa voz fuerte y serena que le había prometido que no estaba solo, pero incluso eso parecía desvanecerse en la bruma de sus dudas. ¿Qué diría él?, se preguntaba. A medida que luchaba por encontrar respuestas a su propio caos interior, se sentía atrapado entre el deseo de hablar y el miedo a ser descalificado. A veces, Samuel pensaba en contarle todo a su madre. La intuición maternal siempre había sido un refugio, un lugar donde podía desahogarse y sentirse entendido. Pero había algo en su corazón que le decía que no le contara. La imagen de su madre, con su rostro amable y su risa suave, se sacudía en su mente y sus palabras se volvían ecos lejanos. No quiero preocuparla, pensaba, aferrándose a su propio dolor como un escudo, y entonces decidía que lo mejor era callar, que seguiría soportando este conflicto interno solo. Las horas en el aula pasaban como sombras al atardecer y buscaba puntos de escape. En su mente, las imágenes volvían a cobrar vida, y todo lo que había oído, las historias de valentía y fe, clamaban por salir. Se volvió un habitual en la biblioteca, una isla silenciosa donde los libros ofrecían susurros de consuelo al menos. Mientras leía, encontraba resonancia en aquellos relatos que hablaban de luchas internas y transformaciones. Había algo profundamente inspirador en ellos, como si cada página estuviera escrita con la esperanza de que incluso el más pequeño podía tener un impacto en el mundo. La voz de Jesús seguía siendo su ancla, recordándole que a veces la verdad y el valor no vienen con un estruendo, sino como un susurro persistente que guía el camino. No tengo que hacer esto solo, reflexionaba, tratando de agitar el polvo de su soledad al unirse con otros que pudieran haber sentido lo mismo. Y así, con un corazón a punto de estallar con secretos, Samuel se preguntó si el camino hacia adelante sería uno de valentía, uno en el que al final pudiera encontrar su voz entre el ruido. Sin embargo, cada día que pasaba, la lucha dentro de él se intensificaba, y el mensaje que quería compartir se sentía más urgente, iluminando un destino que aún no podía prever: la revelación. Y así, con una mezcla de nerviosismo y determinación, se sentó en un círculo con sus amigos, el sol brillando intensamente sobre su piel. Era un día cualquiera, y el patio resonaba con risas y el sonido de pelotas golpeando el suelo. Pero en su interior, una tormenta de pensamientos y emociones se agolpaba, aguardando el momento de ser desatada. Se sentía diferente, como si una chispa de comprensión lo hubiera iluminado, y no podía mantenerlo en secreto por más tiempo. Con voz temblorosa pero firme, decidió que era el momento de compartir su verdad. «Quiero contarles algo», comenzó, sus palabras flotando en el aire caluroso. Al principio, sus amigos lo miraban con curiosidad, sus ojos fijos en él, y poco a poco esa curiosidad se transformó en tristeza. Uno de ellos, Mateo, hizo una broma intentando aligerar el ambiente. «¿Vas a decirnos que has visto un fantasma o algo así?». Pero, entendiendo que había algo serio en su expresión, la hilaridad se desvaneció. Él respiró hondo y continuó:
sintiendo que cada palabra pronunciada le concedía un peso mayor a su experiencia. Habló de los momentos oscuros y de los instantes resplandecientes que lo habían llevado a este punto, describiendo cómo cada situación de su vida parecía converger en esta reveladora chispa de fe. Sus amigos escuchaban, algunos ya con serias miradas, otros aún en una burbuja de risa, pero el aire se tornó más denso. El juego se convirtió en una lejana melodía de fondo. Pronto fue Clara, una de sus amigas más cercanas, quien rompió el silencio que había envuelto a su grupo. Pero, ¿cómo sabes que es verdad? ¿Qué es lo que te hace pensar que hay un propósito? Esa pregunta brotó como un manantial, y el joven sintió que había encontrado la puerta para abrir un diálogo mucho más profundo. Con voz más clara, le dijo que había llegado a esa conclusión a través de sus experiencias, que cada dolor y cada alegría parecían tener un significado que antes le había eludido. Los demás comenzaron a hacer preguntas también. Más allá del escepticismo inicial, había un tácito deseo de entender, de explorar juntos el significado más amplio de sus vidas. Santiago, siempre el pensador del grupo, empezó a compartir sus propias dudas sobre el universo y la búsqueda de un significado en sus propios desafíos. Lo que comenzó como un momento de revelación personal, rápidamente se convirtió en un intercambio vibrante, donde cada amigo ofrecía su propia interpretación sobre la fe, la vida y lo que ellos creían que era su propósito. Fue en esa conversación donde las diferencias se fueron entrelazando en una red de pensamientos, cada uno nutriendo la curiosidad de los demás. Una diferente percepción de la vida se asomaba a medida que cada uno comenzaba a abrir su corazón. Intercambiaron ideas sobre la búsqueda de la verdad, sus propios miedos y los recuerdos compartidos que los unían. La conversación fluyó por horas, mientras la tarde se desvanecía y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Se sentían conectados, no solo por la amistad que cultivaban, sino por nuevas preguntas que plantaban en el jardín de sus corazones. En ese pequeño patio, la burbuja de risa y juego se había transformado en un campo de reflexión profunda, donde cada uno se atrevió a explorar lo que hasta ahora había permanecido oculto. Así, la revelación no solo fue suya, sino de todos, marcando un nuevo comienzo en su camino de fe y propósito compartido. El impacto en la comunidad. La historia de Samuel comenzó a transformarse ante los ojos incrédulos de aquellos que lo rodeaban. Lo que una vez fue un susurro pasajero en las calles del vecindario, ahora se convertía en un clamor colectivo, un eco resonante de esperanza que cruzaba fronteras y derribaba muros invisibles. Las palabras de Samuel, que antes podían haberse considerado una simple anécdota, resonaban ahora en el corazón mismo de la comunidad. Los hombres y mujeres se unían en grupos, no solo por la curiosidad, sino por un deseo genuino de encontrar propósito y conexión. Las reuniones de oración, inicialmente modestas y casi íntimas, comenzaron a crecer en número. Las veladas en las casas se transformaron en encuentros vibrantes, donde el espíritu de unidad se palpaba en el aire. La gente llegaba con sus propios problemas y ansiedades, pero también con la certeza de que fuera cual fuera el desafío, juntos podían enfrentarlo. La fe se convirtió en un hilo que unía a los vecinos, generando un sentido de pertenencia que muchos no habían experimentado antes. Las tradiciones que alguna vez parecieron extinguirse volvieron a cobrar vida. Se celebraron noches de alabanza donde las guitarras y pianos resonaban en armonía con las voces de los congregantes. A medida que pasaban los días, el culto al pasado se revitalizó y las generaciones se unieron, compartiendo historias de fe heredadas como un legado sagrado. Los jóvenes querían aprender del pasado y los ancianos se sentían vivos al transmitir sus enseñanzas. En cada rincón del vecindario se notaba una transformación sutil pero innegable. La gente empezó a cuidarse mutuamente de maneras que antes no se veían. Un simple saludo en la calle ahora se llenaba de significado. Las sonrisas que antes se intercambiaban de paso se volvían cálidas y prolongadas. Las personas comenzaban a abrir sus puertas, no solo a quienes conocían, sino a aquellos que parecían estar pasando por momentos difíciles. En lugar de dividirse por diferencias, la comunidad hallaba consuelo en su diversidad, encontrando en las diferencias un motivo más para unirse. Nadie podía prever el impacto que Samuel había tenido al compartir su historia. Sin él, tal vez esta evolución no habría tenido lugar. Era como si las palabras de esperanza que pronunció
hubieran encendido una chispa que encendió una llama. Así, los vecinos ya no eran solo habitantes del mismo lugar, sino que se transformaron en una familia extendida, unida en la fe y en la búsqueda de verdad. El fervor religioso no solo se reflejó en las reuniones, sino también en acciones concretas. Grupos de acción comenzaron a formarse, comprometidos a ayudar a los más necesitados. Organizaron campañas para recolectar alimentos, ropa y recursos para aquellos que enfrentaban dificultades. Cada evento se llenaba de risas y abrazos, mientras las manos trabajaban juntas, reflejando así el mensaje que Samuel había traído a sus vidas. La verdadera esencia del amor cristiano reside en el servicio al prójimo. Era indiscutible que había un cambio en el aire, un rayo de esperanza cada vez más brillante que surgía con el eco de cada oración y la dedicación de cada miembro del vecindario. La historia de Samuel no solo revitalizaba antiguas creencias, sino que también les daba nuevas formas de expresarse. La comunidad, una vez dividida, estaba ahora en camino de descubrir el poder de la fe, la unidad y el amor en acción. La última reflexión. En aquel rincón del mundo donde las sombras de la nostalgia se entrelazaban con los destellos de la esperanza, Samuel se hallaba en una encrucijada. Mientras miraba por la ventana del pequeño café que había visitado tantas veces, recordó las conversaciones con aquellos que se habían cruzado en su vida. Cada rostro, cada historia, había tejido un tapiz de humanidad que reflejaba la esencia de la misión que ahora llevaba en su corazón. La lección había sido absorbida profundamente. El amor que él había expresado a través de las acciones no era solo un eco de su propia búsqueda, sino un faro que guiaba a otros hacia la luz. Samuel pensó en aquellos momentos de incertidumbre, cuando la fe parecía tambalear, incluso en su propio interior. Aquellas horas pasadas en oración y reflexión le habían enseñado que el verdadero poder del amor y la compasión reside en su capacidad para transformar no solo el corazón individual, sino también el colectivo. En cada encuentro humano había encontrado una oportunidad para sembrar la esperanza. Un simple gesto, una sonrisa o una palabra de aliento podían romper las cadenas de la desesperanza que a menudo ataban a las almas perdidas. Se recordó a sí mismo en un atardecer dorado, rodeado de amigos, compartiendo risas, anhelos y también dolor. Cada anécdota intercambiada se convirtió en una pieza del rompecabezas de la vida. Nadie está exento de tribulaciones, pensó, y enfrentar las adversidades con amor es lo que realmente define la humanidad. Sin embargo, la llamada que sintió en su interior no era solo para él, era un llamado hacia todos aquellos que se atrevieran a escuchar. La responsabilidad de llevar adelante ese mensaje de amor no era una carga, sino un regalo, una oportunidad de ser instrumentos de paz en un mundo que a menudo se sentía ahogado por la ira y la desconfianza. Mientras giraba la taza de café entre sus manos, pudo visualizar a aquellos que había encontrado en su camino. Cada uno reseñaba una lección única. Uno le había enseñado sobre la perseverancia, mientras que otro iluminaba el camino con su inquebrantable fe. Como un cuadro pintado con las experiencias compartidas de vida, Samuel entendía que estas interacciones eran semillas sembradas en el corazón de quienes lo rodeaban. La necesidad de comunicar y compartir aquellas acciones de bondad se volvió evidente. No era suficiente con vivir en su propio microcosmos de amor, debía encontrar formas de expandir esa luz hacia el mundo exterior. Pensando en los niños del orfanato que había visitado, se dio cuenta de que aquellos momentos de conexión humana eran el verdadero latido de la vida. Las sonrisas inocentes habían reflejado la pureza del amor, recordándole que incluso las experiencias más pequeñas podían resonar con gran magnitud. Con cada pensamiento, Samuel sintió cómo su espíritu se llenaba de determinación. La misión que Jesús le había encomendado resonaba como un canto en su interior. No podía quedarse de brazos cruzados mientras el mundo continuaba girando en la oscuridad. Había un fuego en su interior que lo impulsaba hacia adelante. Así como las olas brotan del mar, se propuso mover su vida, creando ondas de amor que se expandirían, tocando el corazón de quienes se encontraran en su trayecto. Inhalando profundamente, Samuel supo que este era el momento de actuar. Las memorias, las lecciones y el amor cultivado serían la chispa necesaria para encender la luz en otros. Sin dudas ni temores, se levantó y salió del café, consciente de que cada paso que diera llevaría consigo el poder transformador de la fe y del amor.
El viaje hacia adelante estaba marcado por un propósito renovado.